corazón una clara explicación. Porque mientras más riqueza y más miseria y pobreza, sabe el pueblo que era esa. Buenas tardes, amables televidentes de Volumen Periodístico, como siempre, llegando a sus hogares a través del canal 35 de Exposición para todo el país y el mundo. Señores, en los últimos días ustedes se han dado cuenta que el mundo parte de algunos países como Chile, Perú, Italia, Taiwán, como que hay un movimiento sísmico, ha habido desastres naturales, desastres que se pueden, diríamos, evitar un poco esos desastres, y es con la buena construcción que hay que hacer para construir las casas. Ojalá nunca nos llegue a la República Dominicana, y como siempre nosotros cada final de mes tenemos siempre invitados que nos hablen de los sismos, que son ellos los miembros de la Comisión de Evaluación Sísmica del país, y hoy tenemos con nosotros al ingeniero Pedro Iván Márquez y a la ingeniera Joanny Hernández. Hace unos días estuvieron por aquí la señora Joanny Hernández y el señor que estuvo con usted, el ingeniero Freddy Santana, con una tremenda exposición aquí en este programa, y que el país no está muy preparado para una tragedia que está anunciada, que ha de venir tarde o temprano. Y darle la bienvenida a Salvador Brillo, que está con nosotros. Bien, gracias. Y a nuestros invitados, el señor Pedro Iván Márquez y a Joanny Hernández. Bienvenido a Volumen Periodístico, ambos. Muchas gracias. Comenzando con el señor Pedro Iván Márquez. Márquez, ¿qué pasó en Italia recientemente? Que vamos a ver unas imágenes ahí en la pantalla de televisión del sismo, y si nosotros cogemos riesgo de que nos pase lo mismo pronto también. Bueno, en Italia ocurrió un terremoto. Ahí está la imagen, siga. Un terremoto en el mismo centro de Italia, pues estuvo ubicado precisamente en Matrice. Es una población que queda en el mismo centro de Italia, está a 130 kilómetros de Roma, y el terremoto se caracterizó por ser un terremoto lo que se llama superficial, es decir, de menos de 10 kilómetros de profundidad. Bajitico. Sí, es decir, que a poca profundidad, de la superficie. Sí, de la superficie, de la capa terrestre. Exactamente. Entonces, como consecuencia de eso, y con la magnitud que trajo de 6.3, ha provocado prácticamente la destrucción de casi toda una ciudad y de las comunidades cercanas. Pero ¿por qué ocurrió este desastre en esta comunidad? Debido a la gran vulnerabilidad que tenían las construcciones. Acuérdate que son antiguas. Que existían, exactamente. Como ustedes saben, Italia posee edificaciones que datan desde el siglo XVIII, del siglo XV también, es decir, edificaciones muy antiguas sin ningún tipo de diseño antisísmico. Esto se combinó con la edad y la destrucción que poseen todo tipo de edificación con el tiempo, y el epicentro que estuvo ubicado en la misma ciudad. Y como la consecuencia, esto hace a las comunidades muy vulnerables al tener estas edificaciones antiguas sin ningún tipo de diseño antisísmico, y trae como consecuencia un gran número de daños y las consecuentes pérdidas humanas y materiales. Seguidamente han venido ocurriendo réplicas. Las réplicas son los terremotos que ocurren después del terremoto principal, que son de menor magnitud, pero no menos dañinas. Escúchame que lo interrumpa, ingeniero. Las réplicas ocurren para la Tierra buscar su estabilidad después del terremoto. Es como un reacomodamiento que va teniendo esta zona donde hay una fractura, hay un acomodamiento, y entonces hasta que esa actividad tectónica, que es como se define, no pare, van a seguir ocurriendo réplicas, generalmente que son de menor magnitud. Es decir, cuando hablo de magnitud me refiero a la energía que se libera en el foco donde se origina el terremoto.
el terremoto, es decir, el foco del hipocentro. Entonces, esta réplica, hasta que no se termine de reacomodar esas placas tectónicas que interactuaron, entonces van a seguir ocurriendo. Vamos a ver qué nos dice la ingeniera Joanny Hernández. Ingeniera, ¿por qué tiembla la tierra tanto en Taiwán y en Chile? Bueno, precisamente por el asunto de la actividad en lo que son los bordes de placas. La Tierra está conformada por varios fragmentos que se le llama placas tectónicas. Esas placas tectónicas, cuando liberan energía, esta liberación de energía por el acomodamiento de las placas es lo que produce los sismos. Y esas son zonas que están cerca de bordes de placa o tienen tienen fallas secundarias que también producen lo que es el liberamiento de energía. Colega, sí, una pregunta para el ingeniero. Sí, ingeniero, según lo que usted especificó ahorita, aparentemente hay dos tipos de sismo. El que es superficial, ese es más dañino que el profundo, porque ahí usted pudo explicar y pudimos ver en la pantalla que ese sismo en Italia acabó con las casas viejas, las casas de historia en Italia. Supóngase usted que eso acontezca aquí, a donde tenemos una zona colonial, que eso es muy antiguo y eso está muy devastado, se podría decir. Deteriorado. O deteriorado. Por el tiempo. Sí, y aquel sismo fue de 6 puntos y pico. 6.2. 6.2. ¿Qué usted podría decir si ocurre, ni lo quiera Dios, uno de 6 puntos aquí y naturalmente en ese centro? ¿Qué es lo que sucede? Para que haya un desastre de este tipo, tiene que haber la combinación de diversos factores. No solamente es la profundidad, que es cuando yo me refiero que digo que el terremoto es superficial, sino tiene que también estar relacionada la magnitud de la energía que se vaya a liberar en ese foco, es decir, en el hipocentro donde se genera el terremoto. Y las condiciones, evidentemente, del suelo y de las edificaciones. Es decir, son varios factores que van a influir. Ya cuando se habla de un terremoto más profundo, que sería un terremoto profundo, ya se está hablando de terremotos que superan profundidades de 10 kilómetros, es decir, de profundidad. De profundidad. Creo que el terremoto de Italia se dice que estuvo a 4 y pico de profundidad. De profundidad también, que estuvo como 4.3 de magnitud y casi como 10 kilómetros de profundidad. Es decir, que un terremoto se consideró casi superficial. Pero si esto ocurre en la zona colonial, es decir, si se combina la poca profundidad de un terremoto con una magnitud considerada, y no vamos a decir puede ser 4,2, puede ser 5, debido al estado técnico de las construcciones y el tipo de construcción que hay en la zona colonial, que generalmente son construcciones de mampostería sin ningún tipo de refuerzo, debido a las características constructivas de la época en que se edificaron la mayoría, el grado de afectación va a ser elevado. Pues sería entonces mejor que el Estado agarre y haga una inversión ya destruyendo esas casas y en algunos lugares más, para que si llega un sismo pues haya menos fracaso. Yo creo que ahí yo no soy muy partidario de destrucción. Porque si llega... Estamos hablando de la zona colonial, y la zona colonial tiene un valor histórico. Es decir, siempre hay medidas desde el punto de vista ingenieril que se pueden tomar para mitigar el grado de vulnerabilidad de estas edificaciones. Lo que sí debe haber una política dirigida a disminuir el grado de vulnerabilidad de las edificaciones en la zona colonial, y como consecuencia se va a disminuir el grado del riesgo sísmico de las mismas. Es decir, porque la definición de riesgo, que va a ser igual al peligro por la vulnerabilidad, nosotros podemos trabajar en la vulnerabilidad, pero no podemos cambiar el peligro o la amenaza que
que es el sismo. Es decir, el sismo siempre va a va a estar siempre, sí. De que ocurra, pero sí podemos variar la vulnerabilidad. Es decir, podemos cambiar eso. Y entonces, en función de eso, podemos disminuir el riesgo de que estas edificaciones puedan sufrir daños durante un terremoto de este tipo. Y más tercera persona. Hola televidentes de Volumen Periodístico, estamos conversando con la ingeniera Joanny Hernández y el ingeniero Pedro Iván Márquez. Ellos son miembros de la Oficina Nacional Sismológica, ¿correcto? De evaluación sísmica. De evaluación sísmica, ingeniera. Señora ingeniera, me gusta siempre conversar mucho con usted y la experiencia que tiene su compañero, colega, ingeniero también. Da gusto, los amables televidentes pueden llamarnos, ponnos los teléfonos por favor en pantalla para cualquier pregunta que le quieran hacer sobre asunto sísmico a nuestros invitados. Ellos están en la más cordial disposición de contestarles a ustedes cualquier pregunta e inquietud. Estamos esperando un terremoto en la República Dominicana, que el último fue en el 46, un terremoto devastador que penetró el mar a Matanza, Nagua. Hubieron cientos de personas muertas, más de 100 personas. A mí que se decía que eran 2.000 personas, pero en la época de Trujillo se dijo que fueron 130 más o menos. ¿Puede pasar otro terremoto, otro tsunami como en el 46 próximamente? ¿Hay posibilidades? Claro que sí. Nosotros tenemos un periodo de recurrencia que es aproximadamente 2 sismos destructivos cada 100 años. El último fue, el más reciente, que fue de gran magnitud, fue el del 46. Tuvimos también el del 2003 en Puerto Plata. Eso nos da más o menos una idea de lo que podría ocurrir. Fue un sismo de mediana magnitud, 6.2, 6.3, y ya ustedes vieron lo que sucedió, edificaciones colapsadas. Y eso de noche, si hubiera sido de día, cientos de estudiantes muertos. Efectivamente. Porque escuelas se desplomaron totalmente. Lo que hizo la diferencia entre que simplemente se desplomara una edificación y un desastre es que fue fuera de horario escolar. Si no estuviéramos ahora contando quizás las pérdidas humanas que tuvimos en la época o en el 2003. Para nosotros es sumamente preocupante el hecho de que la actividad sísmica en el país es importante y muchas veces no se le presta atención a lo que es la necesidad de reforzar nuestras edificaciones. Por eso es que la ONESBIE trabaja constantemente en eso y ahora tenemos un laboratorio de ingeniería sismoresistente para todas estas evaluaciones. Ustedes están exigiendo una evaluación antisísmica a todas las construcciones que se está haciendo en el país a nivel privado, porque sé que a nivel gubernamental se lleva a cabo ya. Nosotros estamos trabajando a nivel gubernamental y a nivel privado en la medida en que el propietario lo requiera. Todavía nosotros no tenemos la facultad para exigirle a algún propietario del sector privado que haga su evaluación. Sin embargo, están abiertas las puertas de las oficinas para que todo aquel que entienda la importancia de este tema pueda acercarse a nosotros, y nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar en determinar cuán vulnerable es su edificación. Ahora, televidentes, estamos conversando con el ingeniero Pedro Iván Márquez y la ingeniera Joanny Hernández del Instituto de la Dirección Nacional de Antisísmica de la República Dominicana. En breve vamos a hacer una pausa con ustedes y recuerden que los teléfonos están en pantalla, que quieran hacer una pregunta. En breve volvemos con ustedes en Volumen Periodístico. Con razón, una clara explicación. Porque mientras más riqueza hay más miseria y pobreza. ¿Sabe el pueblo que era esa? Si su empresa, institución o oficina requieren de mantenimiento continuo, necesitan estar en orden. Somos una empresa de servicios outsourcing con estrategias especializadas para mantenimiento de áreas comerciales y los equipos de última tecnología en limpieza. En Orden le ofrece un personal capacitado, humano y entrenado en las mejores técnicas para mantenimiento general especializado, servicio de pintura, jardinería, limpieza de ductos de grasa, recuperación de superficies y cuidados de pisos. Para que su inversión se mantenga y se conserve siempre en orden, debe estar en las mejores manos. 809-540-3060. En Orden, contratistas empresariales. Pueblo con razón, una clara explicación.
porque mientras más riqueza hay más miseria y pobreza. ¿Sabe el pueblo que era esa? Continuamos en Volumen Periodístico. Les recordamos a ustedes que Volumen Periodístico se transmite gracias a Novedades Margaritas. Novedades Margarita en La Palma de Herrera y agencia de viaje Kenia Tours. Pasajes a toda parte del mundo en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-560-1675. Aquí está a mi lado mi distinguido nieto. Él nació en Houston, Texas, y tiene varios años que no ve a su mami. Ella está viendo el programa en YouTube, en Houston, Texas, y le va a enviar un mensaje a su distinguida madre. Le doy un saludo a mi madre que está en Hidalgo, Texas. Tengo como 7 años sin verla y le doy un saludo que está allá. Te quiero mucho y me encanta estar aquí en Esperanza y espero verte pronto. Gracias, excelente. Gracias, Ricky. Continuado conversando con nuestros invitados, el ingeniero Pedro Iván Márquez y la ingeniera Joanny Hernández. Ellos son de la Dirección Nacional de Evaluación Sísmica de la República Dominicana. ¿Están recibiendo ustedes el apoyo necesario del gobierno central de este país para el trabajo que ustedes están haciendo, tanto de orientación, tanto de preparación, de preparar el país para una emergencia que se está anunciando que puede llegar? Bueno, el gobierno central ha estado trabajando directamente con lo que es la Comisión Nacional de Emergencia, de lo que nosotros somos parte, y muchas otras instituciones. Y mensualmente este grupo de instituciones se reúne en lo que es el edificio de la Defensa Civil. Ahí está la Comisión Nacional de Emergencia también, y se trabaja ampliamente en lo que es la preparación de los planes que se puedan ejecutar en caso de una emergencia. Salvador, por favor. Ustedes tienen un presupuesto directamente fijo del Estado a donde ustedes puedan recurrir a nivel nacional, porque si podemos ver en los campos, naturalmente, hay menos problemas en la construcción que en la ciudad, porque en los campos naturalmente se hacen casas de un nivel y muy raro de 2 niveles, pero aquí en la capital tú ves casas hasta de 5 niveles y es bloque sobre bloque. Ustedes tienen un presupuesto que el Estado para supervisión. Bueno, nosotros tenemos el presupuesto que tiene la oficina anualmente. ¿De cuánto es el que presupuesto? Es básicamente para gastos salariales, para gastos operativos. Siempre nuestro director ha tenido la inquietud, ha hecho bastante para ver si la oficina puede disponer con presupuesto para nosotros poder ampliar más lo que son nuestras actividades. Nosotros nos concentramos básicamente en zonas que están bastante pobladas para lo que son las evaluaciones detalladas en edificaciones gubernamentales. No obstante, nos acercamos también a zonas que no son pobladas a través de evaluaciones en edificaciones escolares. Con relación a las edificaciones que son de un nivel, que están en campo, que están en zonas rurales, si no están bien construidas, si no tienen el armado necesario, si la calidad de los materiales no es la que se requiere, corren el mismo riesgo y son tan vulnerables como una edificación alta. Ingeniera, también para el ingeniero Pedro Márquez, la misma pregunta. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables que tiene la República Dominicana que pueda ocurrir un terremoto inesperado como del 46 en este momento? Bueno, en ese aspecto tendríamos que hablar de la región del Cibao, es decir, de Santiago, prácticamente Santiago, y es atravesado por una falla tectónica. ¿De la cordillera septentrional? Exactamente, la falla septentrional. ¿Qué pasa? Que al atravesar prácticamente el territorio, esta falla lo hace la de mayor peligrosidad. Sin embargo, aquí en Santo Domingo, por los grandes asentamientos humanos que tenemos de edificaciones y comunidades que se han desarrollado de construcciones informales y la gran densidad poblacional que existe,
también es una de las que va a determinar que tenga mayor grado de vulnerabilidad en este sentido. Es decir, tendríamos que enfocarlo hacia el nivel de peligro y al grado de vulnerabilidad, que van a definir cuáles van a ser las áreas de mayor peligrosidad. Y nos queda, por eso, la región del Cibao, específicamente Santiago, y las zonas que son atravesadas por esta falla, Puerto Plata, y aquí en Santo Domingo tenemos toda esta parte de la carretera 6 de noviembre, los márgenes del río Sama, donde hay grandes asentamientos de construcciones informales que crean un alto grado de vulnerabilidad. Y también no hay que por qué irse para esas zonas tan pobres. También vemos a veces lugares, vemos el crecimiento de edificaciones y torres sin ningún tipo con algunos criterios que nos dejan mucho que pensar y crea también mucha preocupación en ese sentido. Ingeniero, en la República Dominicana, como ocurrió en el 46, ese terremoto devastador, nos dijo el ingeniero, su compañero de trabajo, Freddy Santana, la última vez que estuvo en este programa, que la cordillera septentrional se estaba levantando. ¿Es cierto eso? ¿Cómo ocurre que se levante una cordillera? Se estaba como subiendo para arriba más, que era la placa tectónica saliéndose de un nivel. Bueno, en este caso la falla septentrional, las cordilleras son precisamente producto de este tipo de movimientos. Es decir, son a veces una placa tectónica que si se mete por debajo de la otra, ok, eso es lo que me estaba explicando, desplazando la otra. Sí, correctamente. Si se desplaza una... Está viendo este programa, si se desplaza con respecto del desplazamiento, es decir, del tipo de falla, según sea el tipo de falla, va a ser la manifestación que va a tener en el terreno, en la superficie, en la erosión del suelo. Y las montañas se deben a eso. Es decir, a estos grandes choques de placas y de fallas tectónicas que ocurren. Debemos mencionar que no solamente hay fallas, están las llamadas fallas de borde de placas, hay fallas secundarias, es decir, que son fallas que van a estar asociadas o van a estar dentro del terreno, se llaman fallas de interior de placa, que pueden producir todas estas manifestaciones de irregularidad en el terreno. Como hubo un terremoto en el 10 en Haití, ¿por qué no se sintió de gran magnitud aquí si la isla está unida? Con respecto a Haití, tenemos que decir que ese mismo año hubo un terremoto en Chile. Lo quiero decir, hubo un terremoto en Chile de mayor magnitud, pero sin embargo, ¿cuáles fueron las consecuencias? Fueron muy diferentes. En Chile nada más que hubo 200 muertos. Pero las construcciones y la estructura de edificación de Chile tiene una supervisión rígida del Estado. Exactamente, es decir, que cuando hablamos del terremoto de Haití hay que tener en cuenta el alto grado de vulnerabilidad que tenían estas construcciones. Puro tierra y cemento, puro tierra y arena. Y sin ningún tipo de requisito. Ninguno, absolutamente. Ni supervisión, ni nada. Y sin embargo, aquí en República Dominicana se construye, vamos a decir, un poco mejor, con mayores... Pero no se supervisan tampoco aquí. Exactamente. Pero se construye con un poco más de recursos. Es algo que no se puede discutir en ese sentido. Y sí se sintieron daños en las comunidades cercanas, es decir, en Pedernales, en Barahona. El sismo fue sentido aquí en Santo Domingo, pero los daños fueron ya prácticamente para las edificaciones de estas provincias, de estos municipios ya más cercanos a la frontera. Claro que el grado de afectación fue mucho menor. Sí, nos llaman desde el Sánchez Luperón, el señor Bernie y Luis y Andrés, ellos son comerciantes y dicen que le dan gracias al operativo que está haciendo el mayor general Nelson Paredes
Peguero Paredes, jefe de la Policía Nacional, donde hay una presencia permanente en el ensanche Luperón de la ciudad capital de patrullaje de la policía, lo cual ha reducido el auge de delincuencia. Felicidades, Mayor General Nelson Peguero Paredes. Dice un comerciante, 3 jóvenes comerciantes del ensanche Luperón, de Ciudad Santo Domingo, que se ha disminuido la ola de delincuencia que había en aquel sector. Inclusive cuando veníamos desplazándonos por ahí, contamos unas 19 patrullas de diferentes lugares, parando todos los motoristas y revisando y subiendo lo ilegal. Se el tiempo, vamos a darle a cada uno un minuto para que le exhorten a la población qué hacer en caso de que ocurra un sismo como en el del 46 en este momento. Hay una llamadita. Buenas tardes, dígame, ¿de dónde y quién? Buenas tardes, William Martínez de Santo Domingo. Adelante con su pregunta, Martínez. Yo quisiera que la ingeniera se refiera al tema de los tsunamis, es decir, y hasta qué altura sobre el nivel del mar. Gracias, le contesten al aire. Y hasta qué altura sobre el nivel del mar se consideran vulnerables las áreas costeras. Correcto, sí. Ella te escuchó. Sí. Con relación a los tsunamis, esto se produce ya cuando hay un sismo importante y la ola donde se produce es en el mar y viene una ola que prácticamente penetra al suelo. Para nosotros estamos esperando que salga un estudio que hizo el Servicio Geológico Nacional, donde hicieron simulación de tsunami y vamos a tener un mapa bien acabado y bien detallado de hasta dónde podría penetrar el mar. Gracias. Finalmente ya, que va a ser ella, ingeniero, brevemente su despedida. Bueno, lo que yo exhorto a la preparación. En la preparación tenemos la clave del triunfo de cómo ganarle a un terremoto. Mientras mejor estemos preparados, mayor capacidad vamos a tener de enfrentar un desastre de este tipo. Por lo tanto, hay que prepararse, sabiendo que uno tiene que hacer antes, durante y después de un terremoto. Muchas gracias, señores. En Volumen Periodístico hemos conversado con los ingenieros Pedro Iván Márquez y la ingeniera Joanny Hernández. Ellos son de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de la República Dominicana. Y como siempre con nosotros, Salvador Grillo, nuestro invitado, Pedro Iván Márquez, Joanny Hernández y Jorge Rosario Ramírez. Saludo para Cifredo García en Houston, en Nueva York, en Queens, que está viendo el programa, junto con Ada García, y siempre está allá también en el Bronx, Carmen Tavares y Librada Ramírez. Muchas gracias. Pueblo con razón, una clara explicación. Porque mientras más riqueza hay más miseria y pobreza. Sabe el pueblo que era esa.